Vamos al aire, vamos al aire. Ok. Ok, me avisas. Extra música. Extra 86. Extra 86. Extra 86. Extra 86. Desde ahora, un gran staff de doctores capacitados acompañan a la doctora Stephanie Núñez en Anestesia y más. Anestesia y más. Temas especializados, invitados especiales, segmentos, medicina actualizada, consejos y recomendaciones. En Anestesia y más, ahora por extra86.net. Moviendo la ciudad. Desde ahora, un gran staff de doctores capacitados acompañan a la doctora No Stephanie sé qué hicieron Núñez ustedes en Instagram, Anestesia y más. en Skype, que lo movieron Temas todo. especializados, invitados especiales, segmentos, medicina actualizada, consejos y recomendaciones. En Anestesia y más, ahora por extra86.net. Moviendo la ciudad. Al aire. Al aire. Muy buenas noches, amigos que nos sintonizan como cada semana en este su programa Anestesia y más. Soy la doctora Stephanie Núñez y esta noche traemos un tema súper interesantísimo, un tema que está actualmente en nuestro país en boga y en alarma. Podemos decir que un 911 a muchas familias que hoy en día están pasando un momento no tan agradable como lo es la pérdida de un familiar. Esta noche el programa Anestesia y más se hace eco de este tema que venimos ya viendo justamente un año donde tocamos básicamente el mismo tema con los mismos compañeros, amigos, colegas, especialistas de la materia, como lo es la toxicología clínica, el área de emergencias y desastres, la entrada del sistema de salud de emergencia de nuestro país, la emergencia, y también tenemos una especialista en la materia, una gran amiga y compañera de labor, como lo es la doctora Colón, médico emergencióloga. Está también con nosotros esta noche amigos de hace un año y que no hemos seguido en contacto, es decir, que no hemos continuado en la labor de la salud y de la información, la formación a los galenos y a todo el personal que quiera nutrirse con los conocimientos de estos especialistas internacionales y que ya son parte de la diáspora dominicana. Está con nosotros esta noche el doctor Jesús Boada, médico toxicólogo clínico. Está también con nosotros el doctor César Pool desde Ecuador, un gran amigo. Ya hemos hecho intercambios de informaciones a través de las redes que ya nos han unido a Ecuador y también a nuestro país, República Dominicana. Y también de nuestros hermanos, amigos, originario del doctor Boada también, la doctora Yolángel Hernández, cirujana, también toxicóloga,
y que también pertenece al staff de amigos y de la familia de Anestesia y Más, para llevarle lo mejor de lo mejor en este tema tan interesante y tan importante que ustedes deben conocer, deben manejar, deben saber la realidad y cómo estamos nosotros como país dormidos en lo que es la falta de una unidad de toxicología clínica. Nosotros, un país que nos encanta nuestras fiestas y nuestras bebidas alcohólicas, pero ¿por qué hacerlo correcto? Tener una unidad que supervise y que esté de una manera preventiva, que todos los estándares estén regularizados en las bebidas que nuestros compañeros, amigos, familia toman en las actividades que estos realicen. Inclusive nos podemos ir un poquito más lejos, hasta bebidas lábiles, como lo son los helados, los frozen y esas sustancias que normalmente solemos consumir en centros de alimentación. Y nada, muy buenas noches amigos todos, y vamos a dar un respaldarazo a la población, llevándole el conocimiento de todo lo concerniente a lo que es la intoxicación por metanol, cleren y todos sus derivados, en el sentido de esta pequeña pandemia que nos ha azotado tras la Semana Mayor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Así es, así es. Desde ya decimos a todos ustedes, nuestros amigos que nos sintonizan, que vayan a nuestro live vía YouTube para que hagan sus preguntas, sus inquietudes. Estamos transmitiendo desde nuestra casa matriz, extra86.net, una emisora digital para toda la población, y donde Anestesia y Más se ha hecho eco de este gran staff de comunicadores de la mano de Wellington León. Así que vamos a iniciar, compañeros, dándole la pincelada principal a todas las personas que tienen el desconocimiento de lo que es una intoxicación per se, para llegar a donde nos concierne, que es la intoxicación por cleren. Ya el doctor Boadas y el doctor Pool conocen el origen del cleren. Gracias, sí, Stephanie. Un saludo a todos también. Gracias a la doctora Colón, que también está presente. Jesús, mi respeto. La doctora Yolángel también, que hoy nos acompaña. Un saludo a todo el país, a República Dominicana entera. Esperamos siempre reunirnos en mejores condiciones. El año pasado todavía también seguíamos en pandemia, y quisiera luego, Stephanie, de que converse la doctora Yolángel, la doctora Colón también, el doctor Boadas, comentar un poquito de lo que creo que está sucediendo en nuestros países también latinoamericanos con estos consumos de alcohol y de bebidas adulteradas. Gracias por la invitación nuevamente. Así es, así es. Vamos a darle la información directa a toda la población dominicana de lo que es la intoxicación ya por metanol y por todos esos derivados como es el cleren y otras bebidas que han estado adulteradas. Gracias, Stephanie. Y bueno, voy a tomar la palabra para comentar un poquito y refrescar un poco lo que tú decías. Hoy, un año prácticamente de nuestro primer encuentro, cuando recordábamos que el año pasado, más o menos para esta fecha, llegamos a tener, o quizá un poco más, el mes de mayo, por allí, llegamos a tener dos boletines del Ministerio de Salud. Un boletín con las estadísticas de COVID
y un boletín con las estadísticas de mortalidad y de morbimortalidad por intoxicación por clerén. Entonces, para contextualizar también a los compañeros que están en otro país de lo grave que ha sido esta situación para nosotros aquí en República Dominicana desde el año pasado. Esto es algo que no viene desde el 2020, esto es algo que también ha sucedido anteriormente, pero que desde el 2020 para acá ha sido bastante, o sea, mucho más fuerte, mucho más importante, con muchísimas personas afectadas, porque al final uno ve las estadísticas de mortalidad, pero también es una enfermedad que deja secuelas, es una enfermedad o es una intoxicación que puede dejar secuelas, una intoxicación que aparte el tema de la mortalidad, eso es algo que puede afectar incluso a familias enteras. Entonces, es muy importante y de mucho impacto. Entonces, esto es un tema que ya ha sido abordado en distintas situaciones, en distintos programas, pero bueno, por lo menos para hacer un bosquejo, el clerén es una bebida que se hace de manera artesanal, por lo general, aquí en el país, en República Dominicana, y que muchas veces, o la mayoría de las veces, está contaminada o está adulterada con metanol. El metanol, para las personas que nos ven, que nos escuchan, y para que tengan una idea, es utilizado en algunas industrias como combustible, ¿okay? Como sustituto de los combustibles tradicionales o como combustible alterno. Inclusive es uno de los componentes de combustibles para aviones, combustibles para aeronaves. Es uno de los componentes es el metanol. Ese es uno de los usos que tiene esta sustancia con la cual se han contaminado y adulterado estas bebidas. Entonces, es una sustancia que al ser ingerida causa una serie de problemas en el organismo y su principal problema es que disminuye mucho el pH sanguíneo y eso dificulta el funcionamiento de muchos órganos, sobre todo a nivel neurológico. Por eso las personas también caen en un deterioro del estado de conciencia, por eso, y también tiene una cierta preferencia por el nervio óptico, por eso también muchas personas pierden la visión, la mayoría de las veces de manera definitiva, o muchas veces de manera definitiva, y eso es, aparte de problemas a nivel del riñón, problemas a nivel de hígado, cerebrales y oculares, esos son quizás las principales complicaciones y que pueden llevar en muchísimos casos a enfermedad grave y a la muerte, que es lo que hemos visto desde el año pasado para acá. Así es, así es. Actualmente nosotros como país, y ya vamos a ir entrando en materia, ¿qué lugar ocupamos siendo uno de los más, la cantidad de pacientes que han estado sufriendo o padeciendo intoxicaciones o secuelas de las intoxicaciones en este año completo? Diríamos que hoy ya, aparte de que hay 18 o 20 fallecidos, no sé cuáles son los datos específicos hasta el momento, pero nos gustaría que nuestra hermana, la doctora Colón, nos diga, nos dé esa luz real de lo que está aconteciendo y cómo estamos nosotros como país. Nada, buenas noches a todos. Realmente, en primera instancia, realmente nos solidarizamos con el pueblo dominicano y con esas familias que han sido impactadas con esas muertes, porque nosotros somos un país muy alegre, tropical, y esta vez lo que hemos podido analizar es que ha sido no el hecho de que se haya ido a comprar la bebida realmente adulterada, simplemente se vendió un helado refrescante, un frozen, que esas personas en esas comunidades la compraron, realmente lo consumieron, pero no tenían el conocimiento de que ese helado frozen
o ese jugo frozen o bebida de color tenía realmente una concentración de metanol o de cleren o que estaba realmente adulterado. O sea, no tenían el conocimiento real de lo que se estaban tomando. Nos vuelve y nos llama mucho la atención porque de hecho hace un año pasamos por esta situación. Realmente los casos de ahora fueron muchos menos, pero realmente no han impactado porque vimos y estamos seguros de que continúan esos lugares clandestinos de fabricación casera del famoso cleren. Nosotros sabemos que anteriormente había un cleren que era un cleren de jugo de caña artesanal, que no contenía ese porcentaje de metanol, ni esa sustancia de metanol, o sea, era diferente. Nosotros sabemos que ya el alcohol adulterado que se está vendiendo ahora realmente tiene una alta concentración de metanol que sí está provocando todos esos signos y síntomas en esos usuarios. Muchos son tomadores crónicos, otros son tomadores de tragos sociales, que ahí es donde está una de las principales diferencias. Realmente tú compartes, tomas un trago social, no estás claro de lo que estás tomando, y ahí es donde realmente se cae en la situación. Otro escenario es del que pudimos observar que también hay una bebida adulterada que se vende, que se detalla y que se está vendiendo en frascos que son ya bebidas supervisadas por el ministerio, que sí se pueden vender. O sea, la persona están utilizando frascos de botellas de otras bebidas que tienen un uso legal y están detallando el cleren en esos frascos. O sea, tú realmente no tienes conciencia de si tú estás comprando una bebida adulterada o no. Entonces, realmente las personas también se confunden en ese escenario. O sea, yo voy con una botella de Kipray, que es una bebida, y ahí detallan el cleren. También te la detallan hasta en botellas de agua, recipientes. O sea, no le informan a la persona qué contenido tiene, de qué está hecho. La persona simplemente lo compra, lo toma y comparte. Fue lo que pudimos ver ahora en esta segunda ola de casos de intoxicaciones por metanol. En base a lo que dice mi compañero Boada, es así. Realmente seguimos viendo esa sintomatología. Los pacientes realmente nos siguen llegando a la emergencia con dolor en epigastrio, cefalea, malestar general. Realmente eso va a depender de la cantidad consumida y de realmente la clasificación en base a los estadios, si es leve, moderado o severo. Los pacientes que ya llegan con una condición moderada a la sala de la emergencia presentan una cefalea intensa, pérdida de la visión, un dolor en epigastrio fijo, intenso, incesante y vómitos. Ya cuando nosotros recibimos un paciente en condición severa, recibimos ya un paciente prácticamente hipotenso, convulsiones, pérdida absoluta de la visión, colapso, alteración del estado de conciencia, y ese paciente llega en un estado de gravedad, que fue lo que ocurrió ahora. La mayoría de los pacientes que asistieron a nuestro centro fueron pacientes que ya estaban en etapa crítica, que realmente el accionar fue prácticamente nos tomaron en ese punto por sorpresa porque no pudimos casi hacer nada. Estos casos fueron como mucho más severos y fue mucho más difícil el abordaje de este grupo de pacientes. Wow. Y podemos decir también que con relación a año anterior, a menos de 24 horas, ya 18 casos, sin contarlos de una manera inadecuada. Podemos decir o podemos clasificar de que esto ha sido por un descuido de tanto de las mismas autoridades como de la población que creó una confianza y olvidó lo que es tener
una precaución al comprar una bebida, prevención se olvidó en el sentido de estos casos tan agresivos que llegaran ya en un estadio tan avanzado. ¿Qué consideraciones pueden ustedes decirnos a nosotros que pueden darnos una luz al final del túnel en relación a estos casos? En menos de 24 horas, 20 o 18 fallecidos. Es algo alarmante realmente. Bueno, por un ejemplo, en mi experiencia, o sea, ¿qué te puedo, o sea, personal, eso es algo personal que te voy a decir. Yo siento que esto fue algo como distrayente. ¿Tú sabes por qué? Porque en este operativo de este asueto Semana Santa, nosotros hicimos una contingencia en base a lo que pudiera llegar, accidentes de tránsito, intoxicaciones alimentarias, esas situaciones que ocurren por riñas, tú sabes, heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca y demás. Nunca pensamos que la sociedad dominicana iba a volver a caer otra vez en este eslabón de la intoxicación por metanol. O sea, no lo pensamos que la experiencia vivida, la experiencia pasada y todo lo que se hizo, una campaña de orientación que fue por televisión, medicina familiar en los sectores que cercanos del hospital y demás, dando todo lo que son las medidas preventivas en lo que es el contexto de las bebidas, qué consumir, qué no consumir. Nunca pensamos que íbamos a volver a tener que trabajar una contingencia por metanol. O sea, yo pienso que esto fue algo prácticamente distrayente, de sorpresa, o sea, porque no era algo que se esperaba. Nosotros quizás esperábamos cierta cantidad de pacientes por accidente de tránsito, situaciones heridas por riña, ese tipo de cosas. Entonces, realmente esta vez, en mi experiencia personal, realmente fue algo como muy wow, como muy distrayente en base a lo que estamos viviendo. Aquí nos preguntan, chicos, que la bebida adulterada llamada Monday, ¿es Cleren o hay otro componente? A toda la población que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube, sigan haciendo sus preguntas, que están los especialistas específicos para responderle todo lo concerniente. Y nos gustaría escuchar a nuestra querida doctora Yolángel, ¿qué experiencia o qué conocimientos tiene acerca del Cleren o el Monday? Algo así, es lo que nos preguntan. O simplemente es típico de nuestro país, pero allá en Venezuela, ¿qué conocimientos y experiencia tiene? Sí, buenas noches, gracias por la invitación, mis condolencias al pueblo dominicano. Efectivamente, lo conocemos ya de las tragedias que han tenido en otra oportunidad. ¿Qué es lo que sucede? Sobre todo ahorita en situación de pandemia, que en vista de la disminución de los recursos económicos, la gente se ve obligada, porque todos estamos igual, a consumir bebidas alcohólicas a menor costo. Eso sucede en todos los países. A nosotros nos ha sucedido aquí en Venezuela. Hace poco tiempo tuvimos el caso de 2 hermanitos que fallecieron lamentablemente con un día de diferencia, 4 y 9 años, por un alcohol que había sido dejado en la calle, trasvasado. El caso de Cleren es una bebida que se prepara artesanalmente. Difícilmente usted puede tener control sobre algo que se prepara artesanal. No tiene ningún control, no hay regulaciones. Y al dejarlo destilando en barricas de madera es donde se produce fundamentalmente el problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la bebida se expende libremente, la gente al tener menos recursos, porque está recibiendo menos ingresos económicos por la situación que está viviendo actualmente, es susceptible a la intoxicación por este alcohol adulterado, este alcohol contaminado, es alcohol de madera. Entonces, eso fundamentalmente es lo que sucede y normalmente son intoxicaciones aparatosas, donde llega la familia completa, donde llega la cuadra de vecinos que está consumiendo alcohol. Y tenemos que recordar que nosotros somos una sociedad donde toda la cultura de celebración está vinculada al alcohol. Si tienes un matrimonio, si tienes el niño, si lo bautizas, si te casas, si te gradúas, si te divorcias también, celebras. Y es así, o sea, eso no lo podemos cambiar. Lo que tenemos que hacer indudablemente es control de riesgo.
y la población debe estar alerta sobre el consumo de estas bebidas, dónde compra, que deben ser sitios que estén regulados, sitios conocidos, y definitivamente la vigilancia que tiene que hacerse a nivel epidemiológico. Porque los casos van a llegar así, porque normalmente no es una sola persona, porque difícilmente se bebe solo. Es el grupo en común que se afecta. Así es, así eso también, y conectando con lo que mencionaba la doctora anteriormente, con el agravante de que ahora no es solamente, como dice la doctora Yolángel, sino que también se está vendiendo, se está envasando en botellas de bebidas que sí están controladas, o sea, y para prácticamente engañar a la población. Y además esos cócteles que se estaban vendiendo que son, o sea, que por una parte disfrazan el sabor porque tienen otras bebidas allí que son dulces y que son de frutas y eso, y que bueno, quizás mucha gente está confiando, o sea, de buena fe las compran pensando que están hechas con con un alcohol que es legal, pues, que es verdaderamente, o sea, que no está contaminado, que está realmente controlado. Entonces, el problema va mucho más allá de lo que, de un descuido, o sea, ya es algo que inclusive se podría, pienso yo, considerar ya como un delito, y como tener otras consecuencias. Así es. Así es. Claro que sí. Y no solamente eso, sino como la presentación es como un helado, tú sabes, es como un helado que a cualquiera le llama la atención. O sea, esto es un país tropical, la gente se sienta en los sectores a compartir, a escuchar música, y más en este periodo de Semana Santa. O sea, tú pasar vendiendo unos helados que realmente no se sabe la sustancia que tienen, muy bonito, como si fueran con coco, bien frío, y la gente se le antoja y realmente tú no te comes uno, tú te comes hasta 3 heladitos, quizás por el calor, y ahí es donde está realmente el problema de la intoxicación, donde lo que provocó el problema de la intoxicación, que hubo un sector muy afectado donde se vendió la mayor cantidad de ese helado. Correcto. Sí, si me permite también, Stephanie. Bueno, claro. Les he estado escuchando, gracias. Sabes que me preocupa mucho y ojalá que como conversaba el pueblo dominicano, a quien tanto queremos también, y a través de los distintos programas médicos familiares, la docencia, los programas de educación al país entero, la difusión de estos mensajes, ojalá que entiendan una cosa que te comentaba, ¿no? La fenomenología en las poblaciones que acuden a este consumo de bebidas alcohólicas, en primer lugar, se da por algo cultural, por algo también, ¿por qué no decirlo?, geográfico. Estamos en el trópico, hay calor, queremos refrescarnos, y esto prácticamente vive entre nosotros, en pueblos caribeños, digamos así, quizás en otras latitudes también, en otras costas, pero hay algo que me preocupa, y lo decía la doctora Colón. Yo no había escuchado de esto, que también estaba haciendo en helados, lo que decía Jesús, también en envases que prácticamente son legales. El año pasado yo a ustedes les pregunté, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde sacan la materia prima? ¿Quién controla eso? Las fuerzas policiales, no sé, algún otro ente gubernamental que esté controlando el contrabando de estos, porque hay que tener una logística para decir, mira, aquí está la materia prima, ¿cuántos litros te vendo? O cuántos barriles, cuántas toneladas te vendo de esto, no sé a qué cantidad se esté vendiendo, pero me preocupa que la población no sepa que inclusive hasta en bebidas legales pueda correr el riesgo de intoxicarse, de fallecer por esto. Es un número de verdad bastante alarmante, no sabía, casi 18, 20 personas en 24 horas, y lo que comenté el año pasado, en esta fenomenología,
lo importante, ¿por qué acude la población a bebidas alcohólicas? Ya digamos, no es que me quiero refrescar, sino será la necesidad, estamos en plena pandemia, el encierro, quiero olvidarme un poco de esto, ¿por qué no acudir a otras? Es decir, ¿qué se le ofrece a la familia dominicana también? Que sea algo recreativo, pero que sea también algo sano, que no corran este riesgo de intoxicación. Y por último, un momentito nada más para dejar estas consideraciones, es eso, se está educando verdaderamente y decirle al pueblo dominicano, decir a todos nuestros pueblos latinoamericanos, el consumo de alcohol deprime las defensas del sistema inmunológico. Está bien, estamos en pandemia, ok, necesitamos las defensas y perdón, estoy saliéndome un poco de toxicología, pero parte de la intoxicación crónica de estar consumiendo alcohol una vez a la semana, 2 veces a la semana, baja las defensas del sistema inmunológico, precisamente las que necesitas tener elevadas para defenderte del virus, de la infección, bueno, no solo de coronavirus, de influenza, de rinovirus, de todos los virus que viven en nosotros, las bacterias, hongos, todos los microbios que viven. Ojalá que podamos dar este mensaje también que sea de prevención. Muchísimas gracias. Claro que sí, en el sentido de la cuestionante que usted decía, doctor, de dónde es la materia prima y el origen. Hemos visto en algunas publicaciones de la noticia que en patios con tanques de muy mala calidad, con tuberías, galones, en lugares que de acceso remoto, de muy mal acceso. Ahí es que se estaba elaborando con piscinas con la gran cantidad de estas sustancias que pasan a un tanque a través de una tubería. Es decir, un laboratorio ambulante, es lo que hemos podido observar, pero se destruye ese, pero como son móviles, ellos se trasladan a otros lugares. No sé cómo ha sido la experiencia de los demás, pero en el caso de nosotros hemos visto eso a través de las noticias y un caso muy reciente creo que es venezolano, estuvo en contacto con un ron dominicano y él está en muy malas condiciones. No sabemos actualmente cómo está de su estado de salud y su estado neurológico, pero no es el mejor. Y eso quedó prácticamente en pañales. Se dio la información, se propagó, pero ahí quedó. Y las autoridades hacen caso prácticamente omiso o no se está haciendo lo adecuado para abolir esta parte de lo que son estos laboratorios ambulantes en nuestro país. Y no es solo en la capital de la República, también en los pueblos, en los rincones, en los barrancones, en todo lugar pueden hacer un laboratorio de bebidas clandestinas y colocarle un sticker de una bebida muy, muy conocida y ya establecida, y ahí es que está el problema. Si me permite, ese caso lo conocimos acá, un venezolano, y es grave por lo particular. Es un venezolano que fue a hacer turismo y contrató a una empresa de servicios, y es en la empresa de servicios, en el paseo en lancha, en bote, que se le suministra la bebida alcohólica adulterada, y lo que llevó a esta persona a secuelas graves, porque inclusive llegó a ceguera. Se vio en muy malas condiciones, un cuadro convulsivo bien importante, estuvo varios días hospitalizado, y como usted dice, no se tomaron cartas en el asunto. No, hasta ahí llegó. Pero una cosa es cuando afectas a la población, que la población va y compra de manera ilegal en un sitio clandestino, a cuando la bebida te la he suministrado una empresa turística. Y eso es grave porque ustedes viven del turismo y el turismo para ustedes representa una fuente importante de ingresos. Exactamente. Y como fue una parte turística que fue tocada, creemos
que lo pertinente o lo más razonable de nuestras autoridades y de nuestro presidente Luis Abinader es hacer una unidad, confesionar, sentarse con el equipo de salud, confesionar una unidad de toxicología. Es algo que quizás para ellos quizás lo ven de una manera de costos, pero la población lo demanda a gritos, porque usted puede ir a cualquier drink, a cualquier supermercado, comprar una bebida ya exclusiva y estar tomándose una bebida adulterada y confiar plenamente y tener algunos de los síntomas, porque la cantidad quizá de metanol que esta tenga no es tan amplia, pero luego puede ser catastrófico, porque generalmente esto ha sido, y me corrobora Colón, de una familia 3, 4, 8, 5, y no es solo una persona, es una cantidad de personas. Exactamente, así es. Es lamentable realmente. Entonces yo entiendo que nosotros lo que pudiéramos continuar haciendo es unir esfuerzos, ser un poquito más comunicativo, enviar mensajes positivos y preventivos por las redes sociales. Nosotros tenemos un pueblo que la mayoría está conectado, sabe manejar el internet. Lo más que podamos informar, comunicar las consecuencias y que eviten realmente el consumo y la compra de este alcohol adulterado y bebidas con color, porque realmente ya nosotros le decimos bebidas con color, porque son bebidas que tú no sabes cómo se fabricaron, llaman mucho la atención, pero son bebidas con color. Y en el contexto de nosotros, el personal de salud que estamos trabajando en esos centros de salud, segundo y tercer nivel de atención, establecer una ruta crítica para el paciente que llega con intoxicaciones, porque esta vez es el metanol, pero pudiera ser otro. Realmente hacer una ruta crítica para paciente intoxicado, manejar los toxidromos, manejar la huella tóxica y crear un botiquín de antídotos o un protocolo a lo que más frecuente nos llega a la sala de la emergencia para irnos ayudando a hacer nuestros planes de contingencia, porque realmente es lo que nos ha tocado vivir. Sé lo que nos ha tocado vivir. Tenemos que entonces prepararnos a ese nivel y seguir aunando esfuerzos para que se pueda organizar en nuestro país una unidad de toxicología para que nos sirva de guía realmente desde el nivel central, para nosotros poder seguir asistiendo. Está la parte preventiva, tenemos que reforzar la parte preventiva, pero ya nosotros en el nivel curativo, hacer nuestros planes de contingencia, tener una ruta crítica, a tener un protocolo de manejo del paciente intoxicado, tener un botiquín con antídotos y verificar qué más nos llega de intoxicaciones para poder dar una respuesta oportuna, porque lamentablemente nosotros tenemos que vivir de las contingencias dentro de la sala de la emergencia, porque ya esto se ha hecho costumbre, en realidad. Se ha hecho una costumbre. La doctora Colón ha dado en el clavo en el asunto de la unidad y de los protocolos, ¿no? Como bien decías, esta vez el Cleren, vuelve a repetir el Cleren, pero ¿cuántas intoxicaciones masivas no tenemos, por ejemplo, en las tabacaleras? No tenemos este es un país agrícola, también, donde aparte de, como decía la doctora Yolángel, una de las fuentes principales es el turismo, en donde también en la hotelería, en la industria hotelera existen tóxicos, todo lo que se utiliza para el mantenimiento de las piscinas, todo lo que se utiliza para la jardinería, para mantener el ornato de los hoteles, la limpieza y la desinfección de las habitaciones, todo eso, esas son sustancias químicas que pueden provocar intoxicaciones. Tenemos una industria en la agricultura también bastante grande, en donde se utilizan una gran cantidad de agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas o pesticidas que también causan intoxicaciones y hemos tenido intoxicaciones masivas. En el 2017, en el 2018 hubo intoxicaciones masivas también por estos productos. Y eso es lo que vemos en los medios de comunicación cuando ocurren de esa manera, pero todos los días ocurren 1, 2, 3, 4 adultos, en niños ocurren intoxicaciones. Entonces, realmente
nos llama la atención cuando hay casos que impactan a la opinión pública, como esta oportunidad, pero resulta que también existen, todos los días existen intoxicaciones y todos los días llegan pacientes a centros de salud donde muchas veces no son bien manejados, no es culpa de los médicos que están allí tampoco, porque si no reciben la formación correcta o no tienen una orientación correcta, especializada, por supuesto que ellos hacen lo que pueden y han manejado la situación hasta el momento a lo que su experiencia les da o los conocimientos que han ido adquiriendo sobre la marcha, ¿ok? Pero indudablemente hace falta esta institución. También mencionar que República Dominicana es el único país de Latinoamérica y el Caribe que no tiene un centro de intoxicación. ¿Okay? Entonces, países como Nicaragua, países como estos países de Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, son países que tienen centros de intoxicaciones, centros de atención y asesoría toxicológica, y nosotros aún no tenemos. Entonces, es algo que llama mucho la atención y que ojalá que próximamente se enciendan las alarmas y las personas que tienen poder de decisión empiecen a tomar esto en cuenta. De nuestra parte, por supuesto, siempre en la disposición de poner nuestra experiencia, nuestro conocimiento en pro de la población dominicana, que nos ha recibido con tanto y nos ha apoyado con tanto cariño durante todos estos años para poder llevar a cabo esa iniciativa. Realmente es así, Boada. Me lastima cuando se dice que en República Dominicana no tenemos una unidad, pero sí hizo el intento, porque realmente siempre lo voy a mencionar cada vez que participo en un conversatorio de toxicología, de que en la escuela que me formé, Plaza de la Salud, se inició un proyecto llamado Centox, donde nos entrenaron a todos. De hecho, de ahí es donde tenemos la base, esa promoción de egresado, la base de manejar lo que es el toxidromo, la huella tóxica y ese tipo de cosas, saber buscar la sustancia. Y de hecho, también corroboro que es muy buen punto que tocaste, porque realmente no solamente es por el metanol que pudieran las personas intoxicarse. Los 2 primeros pacientes que yo manejé con intoxicación por derivados, o sea, de etilenglicoles, fueron por tomar accidentalmente el thinner que entra dentro de los etilenglicoles. Igualmente, una ama de casa limpiando con thinner, brillando el piso con thinner, también tuvo una intoxicación. Esta fue inhalatoria, porque tú sabes que el metanol pudiera absorberse inhalado, vía oral, por piel y mucosas. Entonces, en el caso de esos 2 pacientes, que fueron mis 2 primeras experiencias en la cual participé en el manejo, uno fue por la vía oral, la confusión del thinner, que entra dentro de los etilenglicoles, y el segundo caso fue inhalatorio por la utilización de thinner en el brillado de pisos. Entonces, son vías de absorción distintas con un manejo realmente igual. Ahí es donde entra prácticamente el uso del etanol. Tú en tu unidad, tú pones la sustancia de lo que se tomó o hace tu toxidromo y trata de verificar qué sustancia se expuso realmente el paciente, y de ahí tú puedes empezar a hacer un manejo. Pero sí hicimos el intento, siempre estábamos con la esperanza de que se inicie una unidad de toxicología en nuestro país, se haga un segundo intento y que ya realmente sea habilitada para que se pueda brindar ese servicio en República Dominicana. Así es, doctor. Spool, ¿tiene alguna intervención final ya para darle los toques finales de de este conversatorio, y también la doctora Hernández también, que nos dé luego sus consideraciones para ir dándole forma final a este conversatorio tan hermoso y tan importante para nuestro país? Sí, a ver, gracias, muchas gracias, Stephanie, doctoras, doctor Boada, siempre mi respeto. Yo soy del pueblo. El metanol huele a algo. Bueno, no sé si la doctora Yolángel también, aprovechando que va a conversar ahorita. El metanol huele a algo, sabe a algo distinto. En una bebida yo puedo tomar algo y lo notaría o no me voy a dar cuenta nunca. Gracias.
Así es. Difícilmente, sobre todo si ya ha estado ingiriendo alcohol previamente, porque las papilas gustativas van perdiendo la sensibilidad. Entonces, si ya se ha tomado 1 o 2 tragos previos, difícilmente pueda reconocer la bebida. Suele suceder que personas que no beben o que tienen mucha experiencia inmediatamente se dan cuenta que el licor sabe diferente, huele diferente, porque todos los casos no son iguales. Depende de la sustancia adulterante. ¿Okay? Eso también influye. Mi llamado, por supuesto, y aquí me solidarizo con el doctor Boada, la doctora, necesitan un centro toxicológico que los respalde. El manejo del paciente intoxicado, si bien es cierto que está a la cabeza un toxicólogo, debe ser multidisciplinario. Y urge porque, como les dije, son un pueblo que vive del turismo. Tienen agricultura, manejan plaguicidas, la parte de hotelería con todos los químicos que eso significa, y las intoxicaciones alimentarias que pudieran presentarse de manera masiva. No sé si tienen emponzoñamientos ofídicos, pero urge un banco de antídotos con el que puedan contar igualmente. No tenemos animales venenosos, pero tenemos una industria minera que también es muy importante. Bueno, aquí tenemos experiencia bastante con minas. Entonces, definitivamente urge el centro toxicológico, urge un banco de antídotos y que se unan esfuerzos para que situaciones como esta no se vuelvan a presentar. Así es. Nosotros siempre cuando decidimos hacer este tema, inclusive no sabíamos de la cantidad de pacientes que había, simplemente nos llegó la primera información de una paciente que llegó al hospital donde laboramos. Es una maternidad, pensábamos que era una paciente embarazada y realmente no, era una intoxicación por cleren que esta tenía. Entonces nos dio la alerta, la voz de alerta para formar el equipo y los amigos que manejan la información precisa y que puede darle a la población la prevención directa. Y en este sentido, muchas personas simplemente preguntan, ¿cómo yo sé que es un falsificado? ¿Qué es una bebida falsificada? Es una pregunta que siempre que se habla de intoxicación por cleren o por metanol, como somos dados a beber bebidas, a tomar especificaciones, nombres específicos, las personas siempre nos acercó y nos preguntaba, ¿cómo yo veo, cómo lo diferencio una bebida falsificada de una original? ¿Qué hago? ¿Lo muevo? ¿Lo veo el color, el olor? Y sería bueno que dentro de las partes puntuales de la prevención y de las orientaciones finales nos dirían ustedes qué consideraciones en ese sentido le pueden decir a la población que nos sigue aquí en nuestro país. Si me permite un minuto, le cuento. Hay dos situaciones. Una, efectivamente, es el manejo del cleren como sustancia de producción artesanal. ¿Okay? Difícilmente puede tener control porque no hay ningún tipo de regulación. Ese es un punto. Pero tiene la bebida adulterada, que es la bebida que le colocan en el envase con el mismo rótulo del whisky, del ron, de la bebida que esté tomando. Y lo puede reconocer porque normalmente el sello de la botella está roto, el precinto de seguridad no existe o está rasgado, no tiene el dosificador de la botella, no existe tampoco. Entonces sí hay formas de reconocer una botella cuando está adulterada. Bueno, bueno. Sí, Colón, ¿alguna intervención? En ese punto, realmente saber que sí es adulterada cuando tú vas a un lugar a comprarlo detallado, porque también ocurre que tú vas con tu botella y tú sabes que te van a detallar la onza a 50 pesos, tú sabes que es una bebida adulterada. Conscientemente tú sabes que estás comprando algo que no tiene calidad,
y que estás poniendo en riesgo, porque hay lugares clandestinos donde se vende esa bebida muy discretamente. Tú sabes que ya esa bebida está adulterada porque lamentablemente el clerén adulterado no tiene olor ni tiene sabor, por eso se te hace difícil, si tú no eres una persona bebedora o tomadora, como mencionó la doctora, tener ese sabor para tú poder decir, bueno, esta bebida tiene algo distinto, porque realmente es muy cuesta arriba, pero es la verdad. No tiene olor, no tiene sabor, por eso se le hace tan fácil a los fabricantes engañar, porque de hecho ellos lo utilizan para agrandar, o sea, para tener mucho más cantidad del licor que ellos quieren vender. Realmente es algo para ganar dinero con poca bebida, y entonces le agregan el metanol para que esta rinda, para rendir como un disolvente, disuelve fácil, y para colmo no tiene olor, no tiene sabor, se le hace fácil vender y agrandar la bebida, ¿verdad? Para obtener mucho mayor dinero. Pero ya en el hecho de cuando la bebida se compró con etiqueta, número hasta de revisión de sanidad y de Ministerio de Salud Pública, ya ahí eso es algo cuesta arriba, porque a veces la botella no está ni pelada, ni sucia, ni la tapa rotada. O sea, eso es una fábrica clandestina pura, en donde te están dando una bebida por otra, que yo entiendo que ahí realmente ya agarrar a esa persona es una condena mucho mayor, porque es algo muy bien preparado, es un engaño, una falsedad total. Entonces ya lo que yo puedo agregar es que en la parte de la prevención nosotros saber orientar a la sociedad de que no pueden seguir comprando esa bebida detallada, porque la bebida detallada realmente no es garantía, no tiene calidad, es adulterada, por donde quiera que la vean está adulterada, y deben de realmente poner de su parte. Yo sé que esto es algo social muy grande en República Dominicana, en verdad. Muy difícil en nuestro país, pero no imposible. No imposible, exactamente. Y realmente en el contexto de los compañeros médicos aquí de República Dominicana, que yo sé que es muy cuesta arriba, nosotros tener pendiente como tal el manejo del paciente leve, moderado y de severo en el contexto de la intoxicación por metanol. Eso nosotros debemos de tenerlo bien presente. Y los parámetros a considerar. ¿Cuándo nosotros tenemos que pensar o utilizar el etanol? Cuando nos llega un paciente con historia de que ingirió alcohol adulterado, ¿estamos seguros? Si no estamos seguros, hacer toxidromo, o si estamos seguros, entonces, ¿cuándo usamos el etanol? En el paciente que desconocemos los niveles de metanol en su sangre o no son evaluables, ¿verdad? Un paciente que ya tenemos el diagnóstico de metanol, ir viendo su pH, sus gases arteriales. Si el pH está en 7.3, ya nosotros tenemos que ir orientando que es un paciente severo, que debemos utilizar etanol, bicarbonato, dializar, todo eso. Y si es un paciente que vemos, obviamente, que el bicarbonato está por debajo de 15 miliosmol por litro, ya nosotros sabemos que es un paciente igualmente crítico, que hay que ir pensando en hemodiálisis y que hay que ir pensando en dosificación de etanol. El uso de etanol puede ser oral como puede ser parenteral, porque es una pregunta que nos han hecho, me han hecho por WhatsApp, me han hecho por Messenger, me han hecho personas en el hospital. El etanol se puede utilizar vía oral como se puede utilizar parenteral, siempre y cuando tengamos presente que la dosis debemos calcularla en base a la concentración del etanol que nosotros vamos a utilizar. Entonces, esas son unas consideraciones puntuales, no son muy amplias, pero que estamos abiertos. Nos pueden escribir por Messenger, nos pueden escribir por WhatsApp, podemos sentarnos a hacer un protocolo, tratar el tema, hacer una mesa redonda y demás, para mejorar y saber cómo vamos a evaluar y a manejar a este paciente con mucho mayor calidad dentro de nuestra sala de emergencia. Así es. Ya en el minuto, 2 minutos que nos quedan, ¿algún punto final, Boadas, Pool? La doctora Yolángel y el doctor César piden la palabra desde hace rato. Ahí están. Se los dejo a ellos. Eso es de ustedes en estos minutos.
Muchas gracias por la invitación. Espero que solucionen pronto. Mi invitación nuevamente para que consideren seriamente la creación de un centro toxicológico. El manejo debe ser multidisciplinario y, por favor, hacer prevención desde la escuela. A los niños se les enseña, hay campañas a través de redes sociales, de medios audiovisuales, donde ellos aprendan a distinguir botellas adulteradas o no, y definitivamente lo más importante es el llamado de conciencia a la población. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Sí, muchas gracias a ustedes nuevamente también por la invitación. Simplemente darles mi admiración, mi respeto, doctora Colón, Stephanie, doctor Boada, porque sé que son ustedes los que están allá dando la cara por un país entero con toda la mejor intención. Ojalá que nuevamente se puedan tocar las puertas de las autoridades, porque mi pregunta es, ¿el año que viene va a volver a suceder esto? ¿O este mismo año? ¿O cuándo? Y todos nuestros pueblos, vuelvo y repito, latinoamericanos, merecen la mejor atención. Necesitamos también como pueblo latinoamericano ser más inteligentes que lo que hayamos sido y buscar nuestro beneficio, alejarnos de lo que nos hace daño y más bien buscar lo que nos beneficia. Muchísimas gracias y a la orden siempre. Así es. Muchas gracias. Para finalizar, darles a todos ustedes las gracias por aceptar esta invitación un poquito rápido, aprensivo, quizás con los minutos contados, porque es un tema bastante amplio que tiene muchas aristas y mucha tela donde cortar para que la población se nutra. A ustedes, nuestros amigos que nos sintonizan cada martes 7 de la noche, extra86.net, y en nuestro canal de YouTube de una manera en vivo, darles las gracias por este apoyo, por estar ahí, a todos nuestros espectadores que están en nuestro canal de YouTube. Patricia Ledesma, un abrazo cordial. Está también Mayrel Miloaza, Alejandra también con sus informaciones, a todos esos espectadores que están siempre en sintonía con este Anestesia y Más, a nuestras autoridades que estamos en la mejor disposición para crear esta unidad para nuestro pueblo dominicano, para la tranquilidad de nuestro grupo etario que estamos manejando a diario y que necesitan una voz cantante para que esté preparado a estas más realizaciones aprensivas de estos intoxicaciones que nos llegan de una manera fugaz que no esperábamos, a los familiares que hoy en día están viendo partir sus seres queridos. Estamos con ellos, estamos en oración, y a todos ustedes no pierdan esta sintonía cada día en nuestro programa Anestesia y Más, trayéndoles temas de sumo interés a toda la población dominicana y a ustedes. Nos vemos la próxima semana con otro tema. Gracias, amigos, compañeros. Nos vemos. Dios les bendiga. Escríbenos en el live tus preguntas, dudas y opiniones. Tu parecer es importante para nosotros. Anestesia y Más, por extra86.net. La próxima semana volveremos con Anestesia y Más. Anestesia y Más. Temas especializados, invitados especiales, segmentos, medicina actualizada, consejos y recomendaciones. Anestesia y Más. Espéranos cada martes de 7 a 8 de la noche por extra86.net. Moviendo la ciudad.